Bueno, pues feliz sábado a todos y hoy voy a llevar el primer pensamiento y se titula Reino de Sinvergüenzas. Es un título un poco raro, entonces yo voy a ir explicando por qué lo he llamado así y por qué creo que en ese reino de sinvergüenzas. Vale, en el primer texto en el que me voy a fijar para hacer el primer pensamiento es en Romanos 1:16, ¿vale? En el que dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree. Para mí este texto nos llama a liberarnos de esa vergüenza. Y es que yo creo que en el reino de los cielos no vamos a tener vergüenza, vamos a estar libres de vergüenza. Entonces yo quiero demostrar en estos 10 minutos que tengo que es así. Y también quiero empezar con una pregunta personal para que cada uno la conteste para sí, cada uno en casa, que dice así: ¿estás viviendo una fe sin vergüenza? Pasa a la siguiente. Vale, nos vamos al principio de la historia de la humanidad y a dónde nace esa vergüenza. Y para mí nace con el pecado. Tenemos Génesis 3 del 7 al 10. Entonces fueron abiertos los ojos de ambos y conocieron que estaban desnudos. Entonces cosieron hojas de higuera y se hicieron delantales. Y oyeron la voz de Jehová Dios que se paseaba en el huerto al aire del día. Y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia de Jehová Dios entre los árboles del huerto. Mas Jehová Dios llamó al hombre y le dijo: ¿dónde estás tú? Y él respondió: oí tu voz en el huerto y tuve miedo, porque estaba desnudo y me escondí. Para mí es la primera vez, o de las primeras veces en la Biblia, que se menciona la vergüenza. Y para mí esta implica miedo. El pecado hizo que Adán y Eva se escondieran de Dios y la vergüenza fue una forma de separación entre Dios y el hombre. Muchas personas siguen escondiéndose de Dios, pero Dios siempre pregunta ¿dónde estás? Lo dice Génesis 3 del 7 al 10, ¿dónde estás tú? Y para mí es una pregunta súper importante y conmovedora, porque a pesar de toda la mochila de problemas que nosotros llevamos y todos los errores, Dios siempre va a querer que dejemos de escondernos. Vale, ellos sintieron vergüenza. Voy a hablar de personajes bíblicos porque a mí me gusta mucho, porque para mí la Biblia está llena de ejemplos y que nosotros podemos aplicar. Entonces he escogido 3. Moisés, que va un poco de la mano con la escuela sabática, de Éxodo 4:10. Entonces dijo Moisés a Jehová: ¡ay, Señor! Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. Dios hace un llamado para Moisés y Moisés se avergüenza, empieza a poner excusas, empieza a avergonzarse. Nosotros sabemos el final de la historia y finalmente cumplió su propósito, pero esto fue un pequeño bache. Tenemos también a Jeremías 1 del 6 al 8. Yo contesté: ¡ay, Señor! Yo soy muy joven y no sé hablar, porque el Señor me dijo: no digas que eres muy joven. Tú irás a donde yo te mande y dirás lo que yo te ordene. No tengas miedo de nadie, pues yo estaré contigo para protegerte. Yo, el Señor, doy mi palabra. Pasa un poco algo parecido a Moisés. Aquí Jeremías se cree que es insuficiente y Dios reconoce su valor, su propósito, y no deja espacio para la vergüenza. Y luego tenemos Pedro en Lucas 22:57, pero él negó diciendo: mujer, no lo conozco. Y luego tenemos 2 veces más en las que Pedro negó a Jesús, en Lucas 22 del 58 al 60. Esta historia termina en Juan 21:17. Le dijo la tercera vez Jesús, anteriormente lo había dicho 2 veces: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Pedro se avergonzó de Jesús. Hizo como si no lo conociera. Pero Jesús siempre es súper inteligente y resuelve los problemas de una forma increíble y restauró a Pedro con amor.
de decir antes que en los dos primeros casos de Moisés y Jeremías tenemos que tener cuidado porque la vergüenza puede paralizarnos y puede hacer, pues eso, como ya he dicho antes, que el llamado no lo cumplamos. Y vamos a ver casos en los que pasa lo contrario. Para mí, fe sin vergüenza, en mayúsculas. Tenemos el primer caso de Noé, en 2 de Pedro 2.5. Dios no perdonó al mundo antiguo, pero sí salvó a Noé, un predicador de justicia, y a 7 personas más. ¿Vale? Noé obedeció a Dios y predicó ante toda una generación que estaba muy corrupta. Para mí eso es no tener vergüenza, la verdad. Tenemos también Sadrac, Mesac y Abednego, que los vimos hace tiempo en la escuela sabática, en Daniel 3:18. He aquí nuestro Dios, a quien serviremos, puede librarnos del horno de fuego ardiendo, y de tu mano, oh rey, nos librará. Y si no, que para mí y si no es muy importante, sepas, oh rey, que no serviremos a tus dioses, ni tampoco adoraremos la estatua que has levantado. Ellos no sabían lo que iba a pasar. Podrían no haber sobrevivido, como pasa a muchas personas que, por ejemplo, a Esteban. Esteban creyó en Dios y para Esteban el futuro no fue tan positivo. Pero aún así, la actitud de defender lo que crees delante de los demás, delante del rey más poderoso sobre la tierra, que era Nabucodonosor, pues muestra esa fe sin vergüenza. Y luego tenemos a Elías en Primera de Reyes 18, 36, 37, que también salió anteriormente en escuelas sabáticas. Jehová, Dios de Abraham, de Isaac y de Israel, sea hoy manifiesto que tú eres Dios en Israel, y que yo soy tu siervo, y que he hecho todo esto por tu palabra. Respóndeme, Jehová, respóndeme, para que esta gente conozca que tú, Jehová, eres Dios, y que tú haces volver a ti el corazón de ellos. Elías estaba solo, frente a un montón de personas que adoraban a Baal, y aún así, gracias a que él tuvo fe, cayó fuego del cielo, mandado por Dios. Vale, ahora vamos a hablar del ejemplo de los ejemplos de Jesús, ¿vale? Jesús no se avergonzó de nosotros. En Hebreos 2:11 tenemos, porque el que sacrifica y los que son santificados, el que santifica y los que son santificados, de uno son todos, por lo cual no se avergüenza de llamarlos hermanos. Jesús cargó todos nuestros pecados en la cruz y la vergüenza para mí es uno de ellos, para que no nos escondamos más. Y también, si no ha quedado claro todavía, para mí hay un llamado a ser sinvergüenzas en Lucas 9:26, porque el que se avergüence de mí y de mis palabras, de éste se avergonzará el Hijo del Hombre cuando venga en su gloria, y en la gloria del Padre y de los santos ángeles. No tenemos que dejar de obedecer a Dios por el miedo al que dirán, por ser ridiculizado. Esto está a la orden del día, o sea, no es que vaya a pasar en un futuro lejano, terrible, sino que a quién no le ha pasado que por decir por decir que cree en Dios ha sido ridiculizado, pero al final tenemos que poner en una balanza el premio, que es ir al reino de los cielos, el conseguir la salvación por estar caminando con Jesús, el decirle que sí a Jesús, o el encajar en un grupo de personas que va a ser momentáneo. O sea, es una vida eterna frente a una vida que no es ni por asomo la que vamos a vivir en el reino de los cielos. Muy bien, pasa a la diapositiva. Vale. La vergüenza puede desconectarnos de Dios y de los demás. Sobre todo me voy a centrar en que puede desconectarnos de Dios, pero también puede ser que nos aleje de personas que tienen nuestras mismas creencias, que forman una iglesia con nosotros y que son relaciones positivas para nosotros. Vale. Lo que yo he sacado en conclusión es, en vez de correr a Dios tras el pecado, nos escondemos, nos aislamos, nos ponemos máscaras, fingimos que somos algo que no somos, ¿vale? Muchos creyentes viven una fe de fachada, por miedo a que los demás vean sus debilidades, ese esconder. En Proverbios 28:13, el que encubre sus pecados no prosperará, mas el que los confiesa y se aparta alcanzará misericordia. La vergüenza nos impide avanzar en nuestra relación con Dios, y Dios solo quiere sanarnos. Bueno, voy a hablar de un caso en el que la vergüenza no es sanada, porque hemos visto
casos en los que ha habido personajes bíblicos como Moisés, Jeremías y Pedro que han sentido vergüenza y se han avergonzado, pero finalmente ha salido bien. Pero ¿qué pasa cuando no sale bien? Y es que la vergüenza está muy relacionada con el perdón. Y lo vamos a ver en el caso de Judas. Vamos a comparar el caso de Pedro y Judas, que ambos traicionaron a Jesús, pero tuvieron un desenlace bastante distinto, ¿vale? Tenemos en el caso de Judas, en Mateo 27, 4 y 5, Judas diciendo: yo he pecado entregando sangre inocente. Mas ellos dijeron, los sacerdotes, ¿qué nos importa a nosotros? Allá tú. Y arrojando las piezas de plata en el templo salió, y fue y se ahorcó. Judas hizo algo terrible, lo más terrible que una persona podría hacer, y lo más triste. Pero en cambio Pedro sí encontró la gracia y sí que recibió el perdón que Jesús le prometía. Tenemos 2 Corintios 7:10, pues la tristeza según la voluntad de Dios conduce a una conversión que da por resultado la salvación. Y no hay nada que lamentar, pero la tristeza del mundo produce la muerte. Estos mismos personajes sintieron lo mismo. Eso no es lo que los diferencia. Lo que los diferencia es lo que hicieron con lo que sintieron. Judas sintió vergüenza, sintió culpa, sintió miedo, y eso le hizo pensar que lo que había hecho era imperdonable. No buscó ni a Jesús, ni buscó el perdón. No hay que confundirlo con humildad. Muy bien, pues pasa a la siguiente diapositiva. Vale, y por eso, para aclarar qué es la vergüenza, vamos a hablar de qué nos lleva a sentir esa vergüenza. Podemos sentir esa culpa no resuelta. La culpa es un sentimiento pues necesario. Cuando nosotros hacemos algo mal, tenemos que reconocer que hacemos algo mal. Pero si yo me reitero en la culpa y no la llevo a Dios, no puedo ser transformado y solo me queda la vergüenza. Tenemos el miedo al juicio de Dios y de los demás, miedo al rechazo, al castigo, a no ser suficiente. Esto ya lo hemos visto anteriormente. Y esto que genera esa vergüenza espiritual que paraliza nuestra relación con otros. Yo dejo de hacer por mantener mi relación con Dios, por miedo, por vergüenza. Tenemos autoexigencia excesiva, ¿vale? Cuando creemos que Dios solo ama o premia a los que lo hacen todo bien. Porque vivimos atrapados entre el tengo que demostrar que soy un buen cristiano, pero es que Romanos dice que todos hemos pecado, entonces nunca seré lo suficientemente bueno. ¿Vale? Esto que nos lleva a pensar así, a una fe basada en obras, no en la gracia. Las obras no nos salvan. Entonces, yo si he hecho algo mal, tengo que pedir perdón ante Dios y seguir adelante, tengo que seguir avanzando. Y luego vamos a ver que la vergüenza no es lo mismo que la humildad. Hay muchas personas que justifican la vergüenza porque no, la confunden con humildad, pero no es exactamente. La vergüenza me esconde, me dice que yo no valgo nada y me hace huir, mientras que la humildad me expone con honestidad, tal y como soy. Reconoce que dependo de Dios y hace que me acerque a Dios. Son dos cosas diferentes. Vale, ¿qué pasará con la vergüenza en el reino de los cielos? Que es al final a donde yo quería llegar. Vale. La vergüenza no está en el diseño original, porque vino por el pecado. Cuando Adán y Eva pecaron, empezaron a sentir vergüenza. Entonces, esto me da a pensar que no va a estar en el reino de los cielos, porque en el reino de los cielos no vamos a sentir esa huella del pecado. Tenemos textos en Isaías, que es un libro muy chulo, 45:17. Pero a Israel lo salvó el Señor, lo salvó para siempre, y jamás quedará avergonzado ni humillado. Isaías 61:7, y como mi pueblo ha tenido que sufrir doble porción de deshonra e insultos, por eso recibirá en su país doble porción de riquezas y gozará de eterna alegría. Dios premia a quien lo defiende, a quien va de frente, ¿vale? Y también dice que no vamos a ser ni humillados ni avergonzados al final. Y la Biblia nos muestra el final, y eso es muy importante. Me quiero quedar con un mensaje porque yo siempre en mis pensamientos me quedo con un mensaje, y es que Jesús va a venir. Entonces no hay tiempo para una fe escondida. No tenemos que avergonzarnos, tenemos que romper esas barreras y ser valientes. Y esto me lo digo a mí y os lo digo a todos vosotros, que por favor lo intentéis porque es súper importante también para evangelizar y para
prosperar en una relación con Dios. Y hasta aquí mi primer pensamiento. La verdad es que no se me ocurría un sábado en el que me hagan un llamado a ser una sinvergüenza. Me encanta. Bueno, sabéis que me gusta el grafismo de las palabras y me encanta poder actualizar determinadas palabras. Así que, Ángela, muchas gracias porque me parece una invitación muy valiente y con un punto además divertido, ¿sabes? Decir, hey, espera un momento. La palabra sinvergüenza suena mal, de hecho. Sí. Y cuando se le dice a alguien que es un sinvergüenza, pues evidentemente suena mal. Pero claro, suena mal probablemente porque no lo hemos traducido en toda su longitud. Porque Claro. efectivamente hay dos acepciones de vergüenza al menos y hay dos acepciones de sinvergüenza al menos, ¿verdad? En el diccionario. Y tú nos llevas por una en concreto que resulta extraordinariamente interesante. Me quedo, he hecho así una especie como de telegrama con varias ideas que me surgen y con las que me quedo, ¿de acuerdo? De tu reflexión quedaría para, evidentemente, una charla de bastantes minutos. Cuando tú nos preguntas, ¿estás viviendo una fe sin vergüenza? Ya es un golpe, ¡poing!, en toda la línea de flotación, ¿no? Espera un momento, ¿cómo? ¿Estoy viviendo una fe sin vergüenza? ¿Será que me estoy avergonzando de mi fe? Bueno, pregunta para que cada uno se, ¿verdad?, pues conteste en casa y se conteste delante del espejo con sinceridad. Yo me preguntaba también, mientras te oía, ¿de qué te avergüenzas, Esther? ¿Qué es lo que realmente te avergüenza? Y entonces tú nos hablas de vergüenza espiritual. Digo yo, qué interesante, ¿no? Vergüenza espiritual. ¿Puedo sentirme avergonzada? Claro, una cosa es que me sienta avergonzada delante de Dios y ya entendemos lo que queremos decir y entendemos, ¿verdad?, lo que sintieron, o en parte, Adán y Eva, cuando se sintieron avergonzados y buscaron refugio. Seguramente todos y cada uno de nosotros hemos sentido esa vergüenza muchas veces, ¿no?, delante de Dios y decirle, qué vergüenza, Dios mío, otra vez por esto, ¿no? Pero es posible que me esté avergonzando también de otras cosas, o que a lo mejor me avergüence delante de la gente y a lo mejor me esté equivocando también. Otra reflexión que nos podemos invitar a hacer. Yo me anotaba por aquí, Esther, ¿recuerdas algún momento en el que te hayas sentido avergonzada? Todos y cada uno de nosotros podremos, ¿verdad?, pues recordar momentos en los que hemos sentido vergüenza. Por cierto, no vergüenza ajena, que también sería un concepto. Hoy estamos hablando de la que sentimos nosotros, ¿no? Es verdad, ¿nos hemos sentido avergonzados alguna vez? Aquellas personas que tienen miedo escénico, por ejemplo, ¿no?, pues y que se sienten avergonzados cuando salen en público, pues sienten esa sensación frente a las demás personas. Y a lo mejor esto nos está paralizando, como tú dices, también muchas veces para hacer cosas que deberíamos hacer. Otra idea. Y me quedo a lo mejor también con un concepto actual. ¿Y qué queremos decir cuando decimos esto? Y lo contraponemos a la cuestión de la vergüenza espiritual. Muchas veces decimos, la gente ya no tiene vergüenza. Es una expresión que se utiliza muy habitualmente. ¿Qué queremos decir? Estamos en época de extimidad. Estamos en época de que la gente cuenta su privacidad y no tiene ningún tipo de pudor y ningún tipo de vergüenza a la hora de compartir determinadas cosas de calibre personal y particular. A la gente ya no le avergüenza delinquir en público. Los políticos delinquen y no tienen ninguna vergüenza, no les avergüenza en absoluto. Pero hay muchos ciudadanos a los que tampoco les avergüenza su comportamiento incívico, ¿verdad? Y les da absolutamente igual. Y de hecho, en redes sociales, en internet y en todas partes hay gente que presume, ¿verdad?, sin ningún tipo de vergüenza, de lo que hace mal. Y además te lo vende y te lo pone ahí enfrente, ¿no? De manera que, claro, hablar hoy de vergüenza en esta época tan poco pudorosa resulta extraordinariamente interesante, ¿no? Me quedo también con una idea. Es que me invitas a plantear muchas reflexiones que darían para cada una de ellas para un debate, ¿no? No avergoncemos a los demás. Otra idea que me surgía mientras te estaba escuchando. Hay gente que hace lo posible por avergonzar a los demás y por avergonzarlos en público, y es algo muy feo. Fíjate que todo esto lo podemos aplicar a lo que hacía Jesús. Jesús no avergonzaba a la gente en público. Recordamos, hemos estudiado hace poco otra vez el momento aquel, uno de mis momentos preferidos en la vida de Jesús, en el que le enfrentan
a la mujer sorprendida en acto de adulterio. Él no avergonzó a nadie. Fue tan extraordinariamente delicado y educado que se avergonzaron ellos solos, ¿verdad? Delante de Dios y delante de lo que habían hecho. Me parece un ejemplo, por ejemplo, de cómo aplicar la cuestión de la vergüenza, el sinvergüenza y la desvergüenza desde una perspectiva espiritual interesante y que nos invitaría a pensar en lo que hacemos. Así que gracias por el llamado a perder la vergüenza, por el llamado a ser una sinvergüenza espiritual y el llamado a preguntarme efectivamente qué es lo que realmente me avergüenza y cómo debo presentarme frente a Dios. Me parece concluyo con esto, muy interesante, muy inteligente el recordarnos que no hemos sido diseñados para la vergüenza o para tener vergüenza, que antes del pecado no había vergüenza, que eso fue después. Así que si crees que Satanás está intentando avergonzarte, recuerda que tu Salvador no te avergüenza. Y todo lo contrario, Él está buscando tu restitución. Y tu restitución no solo en privado, sino también en público. Algo totalmente contrario a lo que hace Satanás, que nos avergüenza a todos. Así que gracias, Ángela, porque de verdad queda el cerebro en ebullición con toda esta idea y me parece muy interesante, muy original y la verdad muy útil, en épocas como estas de tanta sinvergüencería en las que habría que recuperar un poco de vergüenza, pero de la buena, ¿no? Sí, es que parece que ahora en los delitos, en todas esas cosas malas, la gente está perdiendo vergüenza, pero a la hora de mostrar las creencias y decir que eres cristiano, cada vez las personas sienten más vergüenza porque como no está tan aceptado en el mundo en el que vivimos hoy, también según en qué país, sobre todo hay algunos países que todavía es más difícil que otros, pues hombre, la gente se avergüenza mucho y hay que dar un paso adelante. Yo obviamente hablo de esa vergüenza, de cómo presentarnos ante Dios y ante los demás, de decir quiénes somos y seguir a Dios, ya está. Uh-huh. Pues gracias por la invitación, sinceramente, muy, muy interesante. Me quedo con muchos conceptos muy, muy chulos para luego seguir pensando a ver qué vueltas le damos. Richard, ¿cuánta vergüenza tenemos esta mañana? Pues he aprendido que tengo que tener muy poca. Sí. Porque a mí me ha pasado lo mismo. O sea, qué rico es nuestro lenguaje. Porque en este mundo que hay tan poco pudor, cuando hay un llamado a ser un sinvergüenza, pues de pronto me he quedado así, no, esto no puede ser. Pero yo cuando tengo duda a la hora de entender algo, doy la vuelta a la tortilla, ¿no? Lo pongo en el sentido contrario. Y veía el título de esta primera reflexión, Un reino de sinvergüenzas. De inicio no me gustó, pero le di la vuelta y un reino de vergüenza o de avergonzados. Desde luego que el reino de Jesús no es un reino de gente avergonzada. Así que... bueno, pues se me han abierto así los oídos y he dicho... Te he convencido. Sí, he dicho hay que escuchar y es verdad que a veces nos enfocamos solo en una parte del lenguaje y se nos olvida. Me fui al diccionario a ver cómo se definía vergüenza y dice que es una emoción humana compleja que se experimenta como un sentimiento de incomodidad, malestar o humillación asociado a una percepción de una falta propia o de un defecto que se teme que pueda ser juzgado negativamente por los demás. Y espiritualmente, es que lo has clavado. Porque cuando uno se avergüenza, por lo que piensan los demás, de lo que yo creo, de lo que yo hago. Cuando yo me avergüenzo, que es esa primera vergüenza que nos has llevado a Génesis 3, cuando yo cometo un error y me avergüenzo, si me avergüenzo y me paralizo y hago como Adán y Eva, que me escondo de Dios, estoy cometiendo un error. O sea, tengo que ser un sinvergüenza. Tengo que salir y decirle al Señor, te he fallado y estoy aquí porque sé que tú me amas, que tienes capacidad de cambiarme y de transformarme. Pedir perdón es quitarse de esa vergüenza y reconocer que realmente lo has hecho mal. Si tú tienes mucha vergüenza, nunca vas a pedir perdón. Claro, ya te digo, lo has clavado porque esa vergüenza espiritual es la que nos paraliza, la que nos inmoviliza, la que me hace verme tan malo que yo no tengo solución para mí, que es cuando has hablado de Judas, la que llevó Judas a colgarse, la que le llevó a Adán y Eva a esconderse. No, se nos invita a ser sinvergüenzas espiritualmente, o sea, de acercarnos a Dios tal y como somos, con todos nuestros defectos y... solicitar su clemencia y su gracia, que Él está dispuesto a dárnoslo. Sí. Se nos invita a mostrarnos como somos, o sea,
a la gente le tenemos que dar un mensaje y el mensaje no se basa en mí, se basa en Él. Exactamente. Entonces, yo soy malo, soy falible, no soy perfecto, pero es que el mensaje no habla de mí, habla de lo que Él está haciendo en mí. Entonces, la vergüenza, ¿qué es lo que hace? La vergüenza me habla de mí. ¿Cómo voy a contar yo a los demás? ¿Qué van a pensar de mí? Sí. ¿Qué van a opinar a partir de ahora? ¿Me voy a colocar en una posición en la cual van a juzgarme todo el mundo? Me paraliza y me hace dejar de ser cristiano. Lo decía el otro día, un cristiano sin misión no es cristiano. Me hace dejar de ser cristiano. Si yo no tengo nada que contar a los demás porque me paraliza el que sepan, el que me vayan a opinar de mí, menos mal que Jesús no fue así, porque hablaron de Él, le criticaron, pero me ha encantado el texto que has sacado. No se avergüenza de nosotros, de que somos su familia, de llamarnos hermanos. Entonces, bueno, es una invitación a ese ser sinvergüenza espiritualmente, a no tener vergüenza de lo que creemos, de lo que decimos, y de que cuando cometemos un error no tenemos que avergonzarnos de poder ir a papá a decirle, me he equivocado, quiero que me transformes, que me cambies, no que me dejes como estoy. No consiste en una gracia barata, sino que seas capaz de llevarme donde tú quieres llevarme. Yo suelo decir últimamente, le damos paso a Juanfra, suelo decir últimamente que de la misma forma que la gente no tiene ningún tipo de pudor a la hora de contar cualquier tipo de idea y cualquier tipo de tontería, por no decir estupidez cósmica. Estaba pensando yo en idiotez. En la idiotez, ¿verdad? Bueno, mira que se dicen idioteces y mira que se dicen barbaridades por ahí. La gente no tiene ningún tipo de pudor a la hora de decir cualquier cosa y vamos nosotros y nos avergonzamos muchas veces de llevar el mensaje que llevamos, ¿no? Pero si hoy por hoy digas lo que digas, sales en alguna parte, ¿no? Es un momento, no voy a decir fácil, pero es un momento distinto, ¿eh? O sea, lancémonos también. Al final, ¿qué es lo importante? El mensaje que nosotros llevamos. Entonces, frente a todas esas estupideces, nosotros tenemos que contar ese mensaje. Totalmente. Juanfra, vamos allá, sin vergüenza. Sí, es que no es lo mismo. En español se hace la diferencia y lo ha puesto ahí Julián en el rótulo, que ahí lo podéis ver. No es lo mismo sinvergüenza, sin espacio, todo junto, una misma palabra. Sin vergüenza. Sin espacio, vergüenza. Porque es lo que tú decías, Esther, un sinvergüenza todo junto, pues lo asociamos enseguida a ese desvergonzado, descarado, fresco, caradura, pícaro, golfo, que en otras latitudes se puede decir como pechuga, jeta, o un careta, un caradura, ¿no? Un carota. Pues evidentemente Dios no nos quiere así, pero sí nos quiere sin miedo. Que eso es una obsesión de nuestro Dios, ¿eh? Es decir, fíjate que cada vez que se le aparece que hay una teofanía, ¿no? De eso, que hay un encuentro con Dios directo, lo primero que dice Dios es: no te asustes, no tengas miedo. Por ahí va siempre Dios, ¿no? Que nos quiere tranquilo. Y es muy curioso porque la vergüenza no nace con nosotros. La vergüenza no viene innata, se aprende. Un niño cuando sobre los 2 años de edad, más o menos, cuando empieza a tener conciencia de sí mismo y empieza a diferenciarse del resto, de la madre, de tal, y empieza a decir, ay, esto no me ha... Le devolvemos los adultos, los que estamos al lado de él, que ha fallado, que ha hecho algo que no nos gusta y tal, empieza a sentir esa conciencia de fallo y entonces empieza a sentir y aparece la vergüenza. La vergüenza va asociada a la culpa y evidentemente es algo que en el reino de los cielos no puede, no tiene cabida. Así que Dios, claro que nos quiere valientes, con un paso al frente, nos quiere sin espacio, vergüenza. Vaya, pues yo también tengo que aprender porque no sabía esa diferencia. Yo he pensado que era lo mismo, pero no, vale, sí, me lo apunto también. Esto del lenguaje es muy interesante y además nos da pie efectivamente a poder hacer muchas reflexiones, ¿eh? A mí no se me hubiera ocurrido hacer una aplicación espiritual del concepto de vergüenza con esta riqueza además, y hay muchos textos efectivamente que nos dan una idea sobre esto. No sé si queréis añadir alguna idea, algún matiz más a este tema, pero me parece muy interesante que podamos terminar con esa idea que tú nos dejas de que Jesús viene pronto. Amén, y ya queda menos para eso.
y que no hay tiempo para una fe escondida. Es decir, no tenemos tiempo para la vergüenza, Ángela. Deberíamos, ¿verdad?, pensar en esto, Sí. en sacarnos ya caretas o en dejar esos pudores innecesarios que tenemos, a veces bastante mal fundados, y lanzarnos un poco más, ¿no? A decir sin miedo, sin vergüenza, quiénes somos. Claro, no hay que paralizar el cumplir la misión, el evangelizar. Si yo me quedo en la vergüenza, no voy a hablarle a los demás de Jesús, entonces estoy retrasando todo el plan de Dios. Ujú. Así es. Me ha gustado mucho Pues, dinos. La comparación que has dicho, que vergüenza no tiene nada que ver con humildad. ¿Vale? Sí. Ese a veces a la hora de predicar, no, es que no quiero molestar a los demás porque la gente tiene derecho a su privacidad, a que va revestido o disfrazado como una cuestión de humildad, de respeto y lo traslado a una acción práctica. O sea, imaginaros que os encontráis a alguien por la calle, se le ha amputado un brazo en un accidente, tú eres médico y dices, no quiero molestarle, no sea que se le ocurriría a alguien. Nuestro mensaje Cierto. es mensaje de salvación Claro. y de sanación. Ese adorno que me ha encantado, el vergüenza y humildad, nada, no los disfracemos. Esa supuesta humildad, respeto al prójimo, no tiene nada que ver con el mensaje de Jesús. Nuestro llamado es a predicar, luego si el otro no quiere escuchar, no pasa nada. Pero nosotros tenemos que proclamar el Evangelio. Exacto. Y ya el otro que decida. No que nosotros decidamos por el otro antes siquiera de que haya decidido, en base a esa supuesta y falsa humildad, esa falsa modestia que queremos tener. Sí. Me ha encantado esa comparación. Solo ese apunte, porque me gustó mucho. Pues terminemos con esta idea. Debemos ser unos sin vergüenza, pero al mismo tiempo tenemos que evitar avergonzar a los demás, sacarles las vergüenzas, que eso no lo hace ni el propio Dios, no nos lo hace. Es mucho más educado y mucho más respetuoso para con nosotros. Así que seamos cuidadosos con nuestras vergüenzas propias, que las tenemos, pero sobre todo con las vergüenzas ajenas también. De manera que nos invitemos todos, todas, a la reflexión, a tener valor, a no tener innecesarios pudores, hablamos de vergüenza espiritual, y a ser un poco más sin vergüenzas. Así que gracias, Ángela. Me parece una idea muy interesante y que suena muy divertido además para poder darle vueltas. Gracias, ha sido muy inteligente además el acercamiento a ese concepto. Gracias por ello. Y nada, hasta una próxima primera reflexión. Como ya sabemos que ya estás enganchada, pues nada. No, pues muchas gracias. Cuando queráis, A mí me encanta hacer primeros pensamientos, Estupendo. Pues bienvenido una vez más y gracias de verdad por invitarnos a pensar y reflexionar sobre todo esto. Vamos a escuchar un poquito de música, le pedimos a nuestros técnicos que nos refresquen con algo musical y enseguida nos vamos al estudio de Biblia.